clase empieza con el título Premio a la Obediencia. Y vamos a empezar a leer en Primera de Crónicas 4:12 para saber de qué pueblo estábamos hablando. Esta es la genealogía de este pueblo. Dice, los hijos de Judá, Fares, Elzón, Carmí, Ur y Sobal. Beía, hijo de Sobal, engendró a Jaat engendró a Moab y Laab. Estos son la familia de los Zoroitas. Y estos son los del padre de Etem. Aquí están toda la genealogía de todos los pueblos que empezaron después de las 12 tribus, ¿ok? Primera de Crónicas 4. Sí, porque 12. Es diferente. porque dice diferente. Ok. Yo estaba empezando todas la genealogía de los pueblos. Ok. No, yo dije, yo como es una No dice Pero 12 dice, y Estón engendró a El 4:12 de Primera de Crónicas dice, y Estón engendró a Betrafa, a Basea y a Teína, padre de la ciudad de Naas. Estos son los varones de Reca, los hijos de Cenaz, Otoniel y Seraías. Es solo el 12, ¿no? Es solo el 12 de Reca. Hasta varones de Sí. Reca. Ok, ahora entendemos de qué estamos hablando. Dice Jeremías 35, 6 al 19. ¿Puedes leerlo, Alfredo? Claro que sí. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Josaín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdadías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberáis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moriréis en tiendas, moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moraremos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Sucedió, no obstante, quisiera detenerme tantito, sí, en donde dice nuestro padre, Jonadab vuestro padre, porque es bien interesante ver cómo está edificando con una buena y sana doctrina el padre, su familia, cómo Dios había establecido que se hicieran las cosas.
Sabemos que desde Moisés se le dio la orden de cómo se hiciera el primer templo, qué espacio ocupaban los sacerdotes, donde nadie que no fuera sacerdote podía entrar. Y aquí vamos a ver cómo el obedecer hace la diferencia. Dios nos ha hablado muchas veces. Podemos oír y si queremos, obedecemos. Y si no, pues hacemos la voluntad que se nos fue dada. Pero entendamos que hay una consecuencia para las reglas que ya Dios dejó establecidas. Porque a Moisés le dio la ley. ¿Y qué era la ley? Algo que no iban a poder cumplir. Pero quería Dios que nos enteráramos, porque nos estamos enterando, aquellos en su tiempo y nosotros en el de nosotros, pero nos estamos enterando de lo mismo. Y es con el mismo propósito. Todo lo que está escrito en los mandamientos y en la ley de Dios era para que el hombre no hiciera. ¿Por qué? Porque a Dios no le agradaba. Dios te estaba enseñando qué me gusta que hagas, qué debes de hacer y cuál es la consecuencia de hacerlo o no hacerlo. Entonces, aquí estamos viendo la experiencia de este grupo que se dedicó a obedecer, y ese es el premio de la obediencia de nuestra clase. Aquí estamos viendo que se les llama invitados, se les lleva a un lugar donde no tenían ellos por qué entrar, pero Dios tiene siempre un plan y Dios lo va a revelar a su pueblo. ¿Por medio de quién? Del profeta. ¿Por qué? Porque espiritualmente el que se comunicaba con Dios, el que a Dios le hablaba para que le dijera al pueblo era el profeta. ¿Qué era lo que Dios quería? La advertencia que Dios le daba al pueblo. Entonces a él le dice, ve y trae esta familia. A veces nosotros no sabemos por qué pasan las cosas. Pero si leemos y conocemos de la palabra, es no nada más la leas, interésate en los detallitos. ¿Por qué? Porque si tú lo lees como un libro, como una historia, hasta ahí vas a recibir. Pero si tú antes de leer la Biblia vienes en oración pidiendo la guianza del Espíritu de Dios, Él no nada más te va a dar entendimiento, sino te va a dar revelación. ¿Para qué? Para que comprendas lo que Dios estaba haciendo. Y gloria a Dios, porque nos lo dejó escrito. ¿Para qué? Para que veamos con el ejemplo la distinción que Dios hace para su pueblo que le obedece. Aquí vemos que Dios había sacado un pueblo, pero también vemos la desobediencia, porque les había dicho, estas son las reglas, aquí no se hace esto, se tiene que actuar de cierta forma. Y ahorita nos vamos a enterar todo lo que hicieron, que Dios no le agradó. ¿Por qué? Porque se te dio una voluntad, se te dieron unas reglas, se te dijo este es lugar santo, aquí se entra de tal forma, pero te vas modernizando y te vas yendo con lo que está advertido que no te conviene. Si quieres, obedeces. Y si no, pues te vas con el mundo, porque ahí te pusieron, es normal. Pero Dios quiere saber, ¿a ti es importante cuando Dios te habla? ¿O te habla y te da lo mismo? Si crees que Dios no te está oyendo y no te está viendo, estamos equivocados, porque aquí la palabra, la Biblia te lo dice, y vamos a seguir leyendo. Puedes seguir, continuar, por favor. Dice, sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén, de la presencia del ejército de los caldeos,
y de la presencia del ejército de Siria. Y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Dice: fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Ahí nos detenemos tantito. Dios siempre se da el tiempo y nos enseña con algo visual. ¿Por qué? Porque somos muy dados a querer saber y convencernos. Bueno, pues Dios quiere que te convenzas. Te va a poner con las cosas enfrente. A ver qué vas a hacer y qué vas a decir para cubrir el que no lo quieres obedecer. Dios te va a hablar bien claro, ¿ok? Era más fácil, hubo quien pudo obedecer a un padre terrenal, pero al Creador no le hicieron caso. Desafiamos a Dios. Ay, no, pero si yo no. Es que desafiarlo se oye como muy grande, pero a la hora que lo estás haciendo lo ves tan chiquito y lo minimizas. Dice: no, en ninguna manera, yo no estoy tratando de hacer eso para nada. Pues sí, pero tampoco le estás obedeciendo. Entonces, ¿qué estás haciendo? Lo estamos desafiando a Dios. ¿Por qué desafiando? Porque conocemos lo que no debemos de hacer. Aquí, estos, fíjese todo lo que habían dejado, lo que al hombre por lo general y por naturaleza nos agrada. Tener una casa propia, tener terrenos y propiedades, tener ganado, poder sembrar y tener cosechas. Iban a andar errantes, en carpas. ¿Quién de nosotros queremos vivir en una carpa? Oye, si todos tienen unas casas que, híjole, bueno, había una razón que el Padre les había enseñado. Cuando tú tienes una herencia, una propiedad, ganado, entonces tú quieres, ¿qué? Ponerle toda tu atención ahí. ¿Por qué? Porque te sientes alguien, porque tienes algo. Y Dios no quiere que desvíes tu mirada. Tú eres alguien porque te hicieron a su imagen y semejanza. No vales más porque tienes ganado, porque tienes propiedades, porque tienes fondos. No. Tú vales porque eres a imagen de Dios. Te hicieron a imagen de Dios. Y muchas veces no meditamos en eso. Fíjese, tan facilito que menospreciamos lo más grande. Valemos por lo que tenemos. Ay, pues qué duro que no venga una carestía, porque el banco se nos cierra, ¿verdad? Y entonces lo principal, el padre de esta tribu, de este pueblo, lo que les había enseñado es: no tengan arraigo a lo que tienen, sino tengan arraigo a la obediencia. ¿Por qué? Porque estás eliminando las tentaciones. No se los puso así, pero los enseñó a vivir de esa manera. Entonces, ahorita en nuestros tiempos estamos viendo para qué les sirvió a ellos. Ese es el propósito de que quedara escrito en el libro, para que a todas las generaciones nos sirviera. Buscar a Dios, obedecer a Dios y no poner tanta atención en qué puedo hacerme yo. Que no has entendido que todo se te dio.
Si se te hizo tu imagen, a la imagen de Dios, se te dio autoridad, y como si nos fuera poco, después de habernos tropezado y desobedecido a Dios, nos manda a su Hijo. Mayor regalo nadie te puede dar. Te lavó con su sangre, te deja un manual de vida. ¿Qué tesoros más preciados que no se compran en la tienda, que no se echan a perder? Entonces, ¿le damos el valor debido? No. ¿Lo cuidamos como tal? Tampoco. Lo más triste, y seguimos leyendo. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Ahí nos detenemos tantito. Fíjese, habían visto, habían oído, y no tan solo eso, habían comido pan del cielo. Si eso no les convenció, ¿qué les iba a convencer? Dios siempre, desde que hizo al hombre, le ha dado en abundancia y lo ha cuidado. ¿Por qué? Porque dice que lo hizo al hombre para caminar con él. Entonces, nunca pensemos que Dios nos va a dejar al garete, al ahí se va. Dios está al pendiente de nosotros. Y lo vamos a seguir leyendo y enterándonos hasta en los detalles más mínimos que decimos, ay no, eso es puro rollo. No. Mira, que les permitió ver, comer, calentarse, alumbrarse, y tristemente caen en el error. ¿Por qué? Porque quisieron ser como los pueblos que les había dicho, este terreno se los voy a dar. Pero primero hay que vencer. ¿Por qué teníamos que vencer las generaciones pasadas? ¿Por qué tenían que vencer? Porque simplemente de lo que ahí estaba tenía que ser quitado. ¿Para qué? No es porque a Dios le estorbara, no, Dios quería que tú te dieras cuenta que eso a ti te hacía daño. Eso no te convenía. Entonces, como tú eres de tocar y palpar para poder creer, entonces, ¿sabes qué? Ve y saca a tus enemigos. Yo te los doy y los pongo en tus manos. Pero tú sácalos. ¿Para qué? Para que te convenzas y no tengas excusa. Tan simple como eso. Aquí vemos cómo Dios trata con el hombre. Les había dicho, no tendrás, a través de Moisés, dioses delante de mí. Bueno, ¿qué fue lo que hicieron todavía en el desierto cuando vieron que Moisés no bajaba? ¿No hicieron todavía la imagen ahí? Rapidito. Y Dios les perdona. ¿Por qué? Porque nos amó mucho. Porque nos ama mucho. Y porque Dios quiere caminar con nosotros y nosotros caminemos con Él. Ahora bien, como te dio una voluntad, te va a poner así. Aquí está la oportunidad. ¿La tomas o la dejas? Pero ¿sabes qué? Quiero que conozcas, que palpes una y otra. La bendición o la estirada de rienda que te voy a dar. ¿Por qué? Porque te dio una voluntad que tú sabes qué es lo que te conviene, pero qué es lo que tú quieres vivir. La promesa de Dios o los años de desvarío que tú puedas tener en la tierra. De ese tamaño es nuestra voluntad. Creo que ni siquiera le hemos dado el peso que tiene a la voluntad de cada uno. Decidir
¿me voy al cielo o al infierno? Oiga, ya con eso, usted está eligiendo. ¿Por qué? Porque cuando vengan las tentaciones, no es que está uno que no registra, no. Eso a lo mejor me gusta, pero porque esa es la tentación, ¿sabes qué? Le saco la vuelta. Esa es tu voluntad. Fue lo mismo que hicieron estos. No tengan casas propias, no tengan animales. No. ¿Por qué? Lo más insignificante. ¿Por qué Dios no quería que el Padre no tomes vino? Porque cuando tomas vino haces malas decisiones. Nada más por eso. Que la gente quiere decir es pecado. Bueno, es que el pecado te va a llevar al pecado. Sí, sí te va a llevar. Ese es el camino y de bajada. ¿Ok? Pero es el principio de la desobediencia. Porque si evitamos, y todo está en nuestra voluntad, si evitamos las tentaciones, ay, pero es que me gusta tanto, ay, pero si no pasa nada. Todo lo que hagamos, o es positivo o es negativo, punto, se acabó. Dios no hizo bolitas, pintitos, no. Dios te dijo, esto es para tu bendición. Y esto lo hizo el hombre por consecuencia de la desobediencia. Y ha ido creciendo. Que no es nuevo, no es nuevo, porque todos los pecados de ahorita fueron los pecados de antes. Volteemos a ver a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué la quemaron? Pues porque homosexuales había hasta para regalar. Bueno, por eso lo quemaron. Simple. Porque Dios tiene un punto donde ya te dejé, te hablé y te diste el lujo de me hiciste a un lado, me desdeñaste. Ok, yo te lo advertí. Ahora, mi ira cae sobre ti. Y eso es lo que no calculamos. Queremos decir, Dios es amor. Síguele leyendo que dice también es fuego consumidor. ¿Por qué? Porque es un Dios justo. Y Dios no quiere deshacer su obra. Pero Dios quiere que su obra ejerza la autoridad que le dio. Y para eso es conveniente que no esté tomado. ¿Por qué? Porque entonces no va a saber distinguir si va o viene. Ay, pero ¿qué tanto es tantito? Es una bebida social. Por algo se empieza. Después te acabaste la botella y seguiste siendo social y ya no sabes ni dónde quedaste. ¿Qué pasó? De eso es lo que Dios nos está previniendo. Queremos oír, qué bueno, la bendición está en la mesa, pero tienes que extender el brazo para agarrarla. Y tú no puedes extender el brazo si tú no cumples con estas condiciones. Si tú estás desconectado de Dios, vas a oír la voz, pues ¿cuándo? Dios te está hablando, pero tú no quisiste oírlo. ¿Por qué? Porque ya sé lo que me va a decir, que no haga esto, que no haga lo otro, y yo lo quiero hacer. Entonces estás bien convencido de qué se trata. Estás calculando qué es lo que Él te va a mandar por no obedecer. Creo que eso no lo pensamos nadie. Los tiempos están difíciles y el tiempo de la venida de Jesús está a la puerta. Más que nunca estamos viendo qué es lo que nos conviene. Obedecer, aunque no nos guste. ¿Por qué? Porque me conviene obedecer a Dios. Porque quiero agradar a Dios. Porque la bendición de mi vida está en la obediencia que yo tenga para Él. Entonces ya te viste que ¿qué? Que tú y Él son uno. Es exactamente lo que Dios quiso hacer desde el principio. ¿Pero qué? Le pusimos oído a lo que no debíamos. Desde el principio. Dios nos dio una orden y oímos al compañero en lugar de oír a Dios. ¿Verdad? Entonces, si esta es la palabra de Dios,
Aquí no va a haber error. Mira que todo lo que esté aquí escrito y que alguien te diga, cuenta que sea lo mismo, que a veces se moderniza el lenguaje, cierto, pero nunca va a perder su esencia. Siempre, toda la palabra de Dios, no importa el lenguaje que tenga, si es de Dios, te va a llevar a su camino, a su obediencia. Si hay algo en el que te sientes complacido en la carne, simplemente parece de Dios, pero no es. ¿Por qué? Porque te está dejando bien claro para dónde te quiere llevar. Te sientes cómodo. Ay, pero es que ahí, mira, nadie te dice nada, no hay exhortación, ahí te sientes bien a gusto. Ah, pues qué bueno, porque Dios está formando soldados, guiando hijos obedientes, dice la palabra. Entonces, tenemos que seguir el ejemplo de este pueblo, de esta tribu. No te estoy hablando que no tengas una casa propia, no tengas el arraigo en lo que está aquí en el mundo, que tu arraigo está con Dios. Eso es lo que nos está enseñando esta enseñanza. Continúa, por favor. Mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Por cuanto obedecisteis al mandamiento de por cuando obedecisteis el mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardaste todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os he mandado. Que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: No faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Imagínense qué mayor distinción. Ese es nada más el pequeño, si se le puede llamar pequeño, regalo que Dios le hace al que le obedece. Lo va a premiar. No importa, fíjate, no importa si nadie más hace caso de lo que yo hable, pero estos, por haber obedecido a Dios y haber obedecido al Padre, siempre estarán en mi presencia. De perdido, un representante de esa línea va a estar en su presencia. Es una distinción que Dios nos honra a los humanos. Dios te está dejando un ejemplo de alguien que vivió en la tierra, que sintió igual que tú y que yo. La competencia, la comodidad, pues si no tienes un carrazo, pues quieres aunque sea un carrito de caballo, pero no quieres caminar. ¿Pero qué? La obediencia era el punto. Y el regalo que Dios nos da es grande. Dios no anda con cosas pequeñas. Lo lindo es conocer quién es Dios y cómo es Dios. ¿Por qué? Porque sabes que la medida que Dios tiene para dar es remecida, apretada y abundante. Amén. Entonces, ya con que te asegure el Señor que tu descendencia va a estar en su presencia, era lo que tú decías hace ratito, ¿verdad? Querer saber que van a ser salvos. Aquí te dice Dios, van a ser salvos, van a estar en mi presencia si me obedecen. No es si oyen de mí nada más. Si oyen de mí
y obedecen lo que yo mando. Es el premio a la obediencia, estar siempre en la presencia de Dios. Continúa, Alfredo, por favor. Ellos no pertenecían a la tribu de Leví, no eran levitas, no tenían por qué entrar en las habitaciones para los sacerdotes. Dios quería enseñarle al profeta que Él premia la fidelidad a la obediencia. Dice en Jeremías 35, del 18 al 19. A ver. ¿Sigo ahí mismo? A ver, no esa parte, ¿no? No está. Hay que Ese no buscar. está escrito. El 5 lo acabamos de leer. Sí, eso lo acabamos de leer ahorita, ¿no? ¿Acabas de leer? Son los dos últimos que leí. Sí, ok. Ajá. Ok. Así es. Sigue, de Reyes 10:15. ¿Le siguiste, pues? Ok, entonces, ¿quieres? Sigue, Así Luego es como Dios Dios premia, con distinción. Ok, así es como Dios premia con distinción el mayor grado de excelencia, de honor, que es estar en su presencia. No hay nada que valga más que eso. Dios les aseguró que uno de su descendencia estaría presente delante de él. La promesa está allí por obediencia, no por herencia. Mínimo uno desciende, Un descendiente. un descendiente que decidió obedecer a Dios no quedará en el olvido. Segunda de Reyes 10:15. Segunda de Reyes 10:15 dice, yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo, lo es, pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano y luego lo hizo subir consigo en el carro. Ahí te das cuenta. Y es bueno que sigan leyendo todo el capítulo, porque es como estaba él limpiando todo lo que era idolatría. Pero al que Dios no le había dado participación dentro del templo como sacerdote, que lo habían llevado introduciéndole a la tarea, a las habitaciones, no a la tarea, sino a las habitaciones de los sacerdotes. ¿Para qué? Porque ya eso implicaba un reconocimiento, a lo cual ellos no estaban acostumbrados porque no les correspondía. Esa era una distinción que Dios les estaba dando. ¿Podemos seguir leyendo, Alfredo? Segunda de Esto Reyes. les recomiendo que lo lean en su casa porque tiene demasiada información que quiero que todo mundo entre en detallitos, porque el Señor yo sé que les va a bendecir. Ok, Segunda de Reyes 23, 4 al 8 dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Bet-el. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Fíjese cómo se extravían los sacerdotes. No es nada más que tú seas sacerdote. Si tú no obedeces, aunque tengas el nombre, te equivocas y te tuerces. ¿Por qué? Porque el secreto
que no es secreto porque está bien obvio, es en la obediencia a Dios. Pero tú quieres agradar al hombre, ¿a dónde te va a llevar ese equívoco? A llegar a la idolatría. Y vamos a seguir leyendo en dónde estaba esa idolatría. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres ¿En tiendas. dónde estaba? La casa de Jehová. Imagínense, cuando perdemos la obediencia, la casa de Jehová no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el importante eres tú. El importante es cada uno de los que Dios ha permitido que oigan de su palabra. Si tú la oíste, no la oíste por coincidencia. Dios quiere que respondas, pero como te dio una autoridad y una voluntad para que la ejercieras, respeta a Dios tu decisión, pero más vale que estemos bien conscientes con quién estamos tratando. Lo importante no era la casa, sino la relación con el que entraba a la casa, que era el hombre. Pero la distorsionamos bien fácil, ¿verdad? Sigue leyendo, por favor. En la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Betseba, y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. ¿Sigue la exhortación para nosotros? ¿Sigo? Sí, por favor. Claro que sí. Segunda de Crónicas 34, 22 al 28, dice: entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así les diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos, refirieron al rey la respuesta. Imagínense lo que Dios estaba diciendo. Para nosotros es una, se rompió las vestiduras, hay que exagerar. Para ti, para mí, es una exageración o una ridiculez.
para Dios tenía un significado diferente. Para Dios estaba siendo bien notorio que estaba tan arrepentido y tan dolido que era su manera de clamar a Dios, de humillarse delante de Dios. Entonces, Dios nos aconseja, no te fijes en lo que el otro hace. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué hay en el corazón de ese que está haciendo las cosas que para ti, para mí, están de más, o están exageradas, o están atravesadas. No te preocupes por lo que estás viendo. Llévalo a las manos de Dios y ahí déjalo, que no es tu problema. ¿Para qué? Él se estaba humillando. Él fue el único que recibió la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él quiso oírla, entenderla, y entonces su alma reaccionó, se arrepintió. Eso es lo que Dios buscaba. Pero como ya lo habían llevado a Dios a la ira, que le concede como un regalo: te vas a morir, pero te vas a morir en paz. Y vas a morir y te van a sepultar con tus padres. Fíjate cómo Dios cuida hasta la tradición del hombre. ¿Por qué? Porque Dios nos respeta, cosa que no hacemos nosotros. ¿Para qué se lo estaba llevando? Para librarlo del dolor que le iba a producir todo el mal que le iba a llegar al pueblo. No porque fuera castigo, al contrario, lo estaba librando de un dolor grande de ver cómo acababa con su reino. Aparentemente se ve como, ay, pues lo castigó porque lo mató. No, porque lo oyó, se lo llevó. Vas a morir en paz y vas a quedar con tus padres. Ya ahí él se sentía que Dios lo había oído, lo había visto, porque le está contestando, porque te pusiste delante de mí humillado y reconociste, te estoy dando este regalo. Regalo de vida, sí Señor, regalo de vida. ¿Por qué? Porque no viviste para estar amargado. Vas a morir en paz. La paz que solamente Dios da. Nosotros decimos, ay, no, pues es que estoy bien tranquila, pero traes una revolución que no te la acabas. ¿Por qué? Porque la paz nada más la da Dios, no nos engañemos. Entonces, mira qué fácil. Ve y dile a ese que hizo eso, que se rompió la ropa, que clamó a mí, que reconoció que yo lo vi. ¡Qué belleza! De tener la certeza de que Dios te oye y te ve. Pues buenas noticias, pero agárrate. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos obedeciendo o haciendo lo que nos da la gana en nuestros propios términos? ¿Dios nos va a premiar o nos va a reprender? Cuidemos de no hacer que la ira de Dios caiga sobre nosotros, porque lo primero que vamos a perder es la paz. Eso está en la palabra. Y hay muchas citas que podemos seguir viendo en la concordancia de esta enseñanza, que nos van a amplificar más la fotografía, para poder comprender a grandes rasgos donde el Señor no quiere que nos entretengamos perdiendo el tiempo en lugar de obedecer. ¿Por qué? Porque acá te extravías y aquí me premian. ¿Dónde quieres estar? A ver. Es tiempo de decidir, pero para decidir hay cosas que nos gustan, que tenemos que dejar al lado porque no nos conviene. Sin embargo,
si obedecemos, tendremos siempre representación nuestra delante de Dios. Ya el Señor lo puso en la mesa. ¿Qué es lo que tú quieres agarrar? Ya estamos conscientes, ya vimos, ya todos aquí hemos oído la voz de Dios. Hemos visto el proceder de Dios. ¿Qué nos toca? Porque si no, ¿qué nos va a tocar? Si no obedecemos, la ira de Dios nos va a caer. Dios no está jugando. Y para muestra un botón, ¿cómo está el mundo ahorita? Donde no tiembla se hunde, donde no llueve pues se está deshaciendo todo ya en catástrofes que ni nunca antes se habían visto. ¿Sabe qué? A Dios lo estamos cansando. Ya nos dio mucho tiempo. Aquellos estuvieron 40 años en el desierto. Nosotros ya llevamos 2000. ¿Cómo vemos? Yo creo que el tiempo se está acercando, ¿verdad que sí? Dios nos bendiga.